pie, por favor. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical de esta mañana. Vamos a estar estudiando hoy en la escuela dominical una misión saturada de oración. Ya. ¿Se puede cantar conmigo, por favor? Este canto que dice: solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente el nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí presentes, Señor, en este día, un hermoso día que nos ha dado. Permita, Señor, que su santa palabra pueda ser expuesta, Señor, que pueda redarguirnos de pecado, que pueda consolarnos, edificarnos, Señor, y también exhortarnos. Señor, que su palabra sea real, rema en nuestras vidas, Señor, que pueda ser como ese bálsamo, Señor, en nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Una misión saturada de oración. Muchas veces, hermano, podemos pensar de que nuestra dependencia en nosotros mismos puede ser suficiente quizás para una vida plena en este mundo, pero como cualquier niño necesita dirección, necesitamos también la dirección de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos necesitamos la guianza de nuestro Dios, puesto que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Consolador, nuestro Guiador. Entonces tiene sentido que clamemos a Él en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, y vamos a aprender hoy en día este mensaje que es la misión que debe estar saturada de qué en nuestra vida de oración. Una vida de oración que es lo que lleva a tener esa característica entre Dios y nosotros, que es lo que nos ayuda a nosotros como seres humanos tener una vida cargada de oración. ¿Qué características debemos de tener para pensar que debemos de orar a Dios? ¿Alguna que usted se pueda pensar? ¿Alguna que usted puede decir, hermano, una vida de oración, qué dice de una persona? Que tiene una buena relación con Dios. Ok, ¿qué más? Carácter, ¿verdad? Ha decidido un estilo de vida en la cual es así. ¿Qué características más podemos hablar de una persona de oración? Fe. ¿Qué tal una persona humilde? Porque nadie que no es humilde ora. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, porque para nosotros llegar a Dios tenemos que humillarnos, ¿no es cierto? O sea, no vemos al ente que nosotros estamos tratando de comunicarnos. Y entonces, y eso habla mucho de las personas. De hecho, hermano, hay no un dicho, pero un lema que escuché hace mucho tiempo atrás, donde se habla a nosotros los hombres, los seres humanos, no le tememos a una persona con armas. ¿A quién nosotros verdaderamente tememos? Tememos a Dios, pero a un hombre, ¿de qué forma? ¿A quién le temería usted más? ¿A una persona de oración? ¿A una persona con muchas armas? A una persona de oración. A una persona de oración, correcto. Una persona de rodillas, una persona que ora, es mucho más fuerte y poderoso que una persona con muchas armas. Hermano, y eso como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero si usted piensa, una persona de armas, ¿qué le da el poder? Las armas, ¿verdad? Lo tiene, pero si no tiene las armas, ¿cómo
¿cómo va a poder tener poder? No lo tiene. En cambio, una persona de oración es poderosa. ¿Por qué? Porque su dependencia es total de Dios. Y si Dios va al frente de nosotros, ¿quién va en contra de nosotros? Nobody. Vamos a estudiar ahora acerca de en qué formas Dios hace reflexión en nuestras vidas, que tengamos una vida de oración y en qué esto puede aplicarse de una forma objetiva en la vida de nosotros. Si alguien por favor puede leerme en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 26. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Amén. Amén. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ok, sí, aquí nos menciona algo acerca de estos apóstoles, ¿verdad? Si usted lee conmigo, dice, puestos en libertad. ¿Qué quiere decir eso de los apóstoles? Estaban presos, ¿verdad? Y al estar presos, ¿cuál es la convicción que llega a las personas cuando tienen el corazón, cuando están presos? Hermano, no, dicen que hay 3 cosas por las cuales los seres humanos pasan que los hace por lo menos reflexionar. Uno de ellos es la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué la cárcel es un lugar difícil? ¿Por qué la cárcel es un lugar peligroso? ¿Por qué? ¿Por qué la cárcel vuelve a las personas susceptibles? ¿Alguien puede decirme algunas ideas? ¿Por qué? O sea, imagínense, está encerrado, ¿verdad? En un cuartito, ¿verdad? Que solamente tiene ahí el servicio, si es que hay. Tiene una cama, ¿verdad? Y eso es todo. No puede salir a respirar como nosotros. O sea, y para muchas personas, hermanos, la muerte es considerada la falta de libertad. Para darles un ejemplo, para los años 80 ocurrió un éxodo en Cuba, ¿verdad? Y se llama el éxodo Mariel, en la cual Fidel Castro, con la retórica que tenía con Estados Unidos, Fidel Castro decide abrir las puertas de no las cárceles, sino de Cuba, y le dice, váyanse, los que se quieran ir, todos los que se quieran ir para Estados Unidos, váyanse. Según él, no iban a salir gente, pero era una cantidad enorme de gente que salió. Y usted sabe que de Cuba para Miami, ¿verdad? Para Florida hay solamente 90 millas. Pero las personas improvisaron con sus balsas, y muchos de ellos, hermano, no lograron llegar a Florida. Muchos de ellos no llegaron ni siquiera a la mitad gracias, hermano. No llegaron ni siquiera a la mitad de su objetivo. Y cuando muchas personas murieron, ¿por qué creen ustedes que murieron ellos? Muchas personas dijeron, yo prefiero morir antes de ser esclavo. Y esto nos hace ver a nosotros de que el apóstol Pablo y Juan, ¿no? Como nos menciona ahí, ellos estaban presos, hermano. Y no crean que estaban presos por maleantes o por malacates, como decimos nosotros. No estaban presos porque habían hecho crimen, sino ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y nos dice aquí, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Ya les habían dicho que no podían predicar, pero ¿qué creen ustedes que hicieron? Nomás salieron de la cárcel. Seguir predicando. ¿Qué es lo que hay en la mente y corazón de una persona cuando no le caló lo peor que puede existir, que es comparado con la muerte, la libertad, la falta de libertad? Pero seguirlo haciendo. ¿Qué había en esas personas? Díganme. Convicción. Había un dilema de que para mí, recuérdense lo que Pablo decía. Para mí, ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo
Y el morir es ganancia. Imagínense hacer ganancia hasta el muerto. ¿Cómo va a decir usted no tiene sentido? Claro que sí, hermano, tiene sentido. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Cristo Jesús. Hay personas que esto lo llaman locura, y dice la palabra literalmente eso. Muchos lo verán como locura. Pero es así que dice, y vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, echaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. O sea, hermano, aparte de estar presos, vienen y siguen clamándole a su Dios, a la cual le llaman soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Dios de todo. Sí, soberano, Dios de todo. Le dice, soberano Señor. Y al decirle soberano y Señor, ¿qué le estaban diciendo? Hay dos términos que es muy importante entender. Soberanía, Dios eres el creador de todo, pero también le llaman Señor. Cuando usted le llama Señor a alguien, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es usted para esa persona? Respeto. Señor, es respeto, pero le está diciendo, soy tu esclavo. Recuérdese, por ejemplo, esta palabra landlord se creó porque eran los dueños de las tierras, y todavía se tiene esa terminología. Pero cuando nosotros le decimos Señor, le estamos diciendo, Señor, yo soy tu esclavo. ¿Ok? Porque cuando había los esclavos, hermanos, el dueño de ese, ¿cómo le decían? ¿Cómo se llamaba? Mi Señor. El Señor, era Señor. Entonces, recuérdese que cada vez que usted le dice Señor a Dios, ¿qué le está diciendo implícitamente? Soy tu esclavo, soy tu siervo. Y esto le estaban diciendo ellos. Tú eres el Dios, le dice, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor, contra su Cristo. ¿Qué entonces aprendemos de apóstol Juan y el apóstol Pedro aquí nosotros, hermanos? Que testificar de la obra de Dios es una necesidad en nuestra vida. Que no podemos ver la circunstancia, que si está bueno para ir a predicar, si está hoy. No, nuestra boca de gracia a Dios debe de estar siempre en nuestra boca para invitar a alguien a la casa de Dios, invitarle que dejen entrar a Jesús en su corazón, reconocer, hermano, la sabiduría de Dios. Y aquí quiero hacer énfasis, hermano, porque cuando estos apóstoles, Pablo y Juan, están reconociendo la soberanía de Dios, ¿qué es entonces lo que los lleva a hacer su voluntad? ¿Qué es lo que los lleva a hacer su voluntad? Pregunta. El amor a Dios. Amor a Dios. Y como decía la hermana, respeto también a Dios. Ven la soberanía de Dios. Recuérdese, nadie puede llamar, recuérdese lo que le dijo Jesucristo a Pedro, nadie puede llamar Señor, al menos que ¿qué? Nadie puede llamarle Señor, al menos de qué, hermano. Ok, al menos que sea el Espíritu Santo que les redarguya de pecado y que los revuelva de poder. Entonces, cuando nosotros reconocemos la sabiduría de Dios, hermano, le estamos diciendo, Señor, tú eres el Dios de mi vida. Tú eres, Señor, el dueño de mi vida. Y si tú eres el dueño de mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted y yo le decimos al Señor que Él es el dueño de nuestra vida, hermano? Le estamos entregando todo. Todo. ¿Hay alguna reserva? Vaya, por ejemplo, cuando usted, obviamente cuando estamos pagando un carro, ¿verdad? Ese carro es de nosotros, ¿sí o no? No. Si dejamos de pagar una letra, viene la grúa y se lo lleva. ¿Por qué? Así usted tenga ya pagadas todas las letras, ¿verdad? Habidas y por haber, como los pagos, ¿verdad? Y le falte una, aunque una le haga falta a usted, ese carro no es suyo. Pero mientras que usted ya pagó todo, eso le pertenece a usted. Bueno, parcialmente porque todavía tiene que pagar property taxes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, tú eres el dueño de mi vida, ¿hay alguna reserva nosotros para no depender de Dios? O sea, que Dios haga con nosotros lo que Él quiere, hermano. ¿Hay alguna reserva? No hay. ¿Se da cuenta usted por qué es importante tomar en serio y reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas? Mientras que eso no pase, hermano, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Recuérdense, la voluntad de Dios solamente se hace
O sea, la obediencia a Dios solamente se hace, hermano, cuando realmente nosotros reconocemos esa soberanía de Dios en nuestras vidas. Es por eso que nosotros flaqueamos muchas veces como cristianos, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque si nosotros nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo nos va a ir en nuestra vida, hermano? Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Y también, hermanos, aquí vemos alegrándonos del plan de Dios para nuestra vida. Número 1, escuche, testificar de la obra de Dios. Escuche, es el privilegio más grande que se nos ha dado a los seres humanos. Número 2, reconocer que la soberanía de Dios en nuestra vida es importante, es inminente para nosotros llevar a cabo su misión. Número 3, alegrarnos del plan de salvación para nuestra vida, porque el gozo es el producto de ¿qué? En nuestras vidas. El gozo es el producto de ¿qué, hermano? De nuestras vidas. De nuestra entrega a Dios. O sea, mientras que no esté Dios en nuestra vida, ¿cómo va a ser nuestra vida? Valga la redundancia. Mientras que no esté Dios en nuestra vida, ¿cómo va a ser nuestra vida? Sí. ¿Llena de qué, hermanos? Problemas. Y cuando hay problemas, ¿qué hay en nuestra vida? Dolores, no solo de cabeza, ¿verdad? Sino de qué también? De corazón, físicos. Hermano, porque el problema, recuerda, el dolor físico, recuerda, está relacionado con ¿qué? Con dolores que tenemos, penas que tenemos, vergüenza que hay en nuestra vida. Entonces, una vida alejada de Dios es lo que eso produce. Ahora bien, una pregunta, estamos hablando acerca de la oración, como ve ahí. Dice, la pregunta es, ¿cómo la oración fortalece su vida espiritual? Pregunta una vez más, ¿cómo la oración fortalece su vida espiritual? Por favor, menciona. Porque conecta uno más con Dios todo el tiempo. Ok. Ayuda a someterse más a Dios, y obviamente cuando uno se somete, Dios es el que está guiando la vida de uno y todo le va bien. Claro. Nos fortalece, Hay ¿verdad? transformación. ¿Cómo? Hay transformación Claro. en lo que nosotros Sí, amamos. sí, y eso es cuando nosotros lo hacemos endógenamente, ¿verdad? Que no tiene nadie que decirnos para hacerlo, porque cuando alguien nos dice que hagamos algo, ¿qué es entonces? ¿Es voluntad? No. Cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer algo, ¿cómo lo hacemos? Con gusto. Lo hacemos. Si el servir a Dios para nosotros es una carga, no tenemos a Dios como soberano. Lo tenemos como opresor. Pero nos está indicando aquí que la oración fortalece nuestra vida espiritual, primero cuando lo hacemos de corazón. Y cuando lo hacemos de corazón, eso implica que lo estamos haciendo voluntariamente. ¿Amén, hermanos? Entonces, cuando nosotros acatamos la voz de Dios sin ser forzados, entonces va a haber gozo en nuestra vida. Como resultado de nuestra vida espiritual que está fuerte. Por eso se acuerda que tenemos un canto que diga el fuerte, diga el débil, ¿qué tiene que decir? Fuerte soy. Diga el débil, ¿qué tiene que decir? Soy fuerte. Diga el pobre, rico soy en el Señor. Entonces, la vida espiritual incrementa, hermano, o se fortalece cuando nuestra oración es devota hacia Dios. Ahora bien, vamos a pasar. ¿Quién nos puede leer, por favor? Hechos 4, el 27 al 28. Voluntaria, amén, hermana. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Ok, aquí vemos nosotros lo que sigue la historia de Pablo y Juan, ¿verdad? Donde nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, dice, ¿qué era lo que vino a hacer Jesucristo? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí Dios nos está hablando a nosotros, hermanos, que el pecado en el mundo es real o irreal. Y es real.
cada persona es responsable por su pecado, ¿sí o no? Sí, cada uno de nosotros somos responsables. ¿Es usted responsable por el pecado de sus hijos? No. Cada quien es responsable por su pecado, cada quien es responsable por su propia obra. Y Dios obra de una manera sobresaliente, hermano, a pesar de nuestro pecado. Y aquí hemos hablado muchas veces, hermano, en la vida de los seres humanos, porque a veces pensamos de que nosotros, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que por ejemplo, hay personas que nunca han aceptado a Cristo, ¿verdad? Que no se acercan a la iglesia, no se acercan al Señor, pero la gente le va a decir, pero ellos dicen, no, es que Dios siempre me bendice. ¿Dios bendice a la gente aunque no le busquen? No. Hay cosas genéricas que sí Dios provee para todos, ¿como qué? El sol, la lluvia, ¿verdad? Ni modo que Dios le vaya a quitar el sol, ¿verdad? A alguien selectivamente. No, Dios no hace eso. Pero, ¿qué es lo que pierden las personas cuando están alejados de Dios? Le pierden las bendiciones, hermano. ¿Y acarrean qué para ellos? Maldición. Entonces, es hasta necesario físico y fisionómicamente el aceptar a Cristo Jesús. Es hasta necesario, porque eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, pregunta, hermano, ¿cómo ve usted la obra de Dios en medio de la oposición de nuestro entorno? ¿Cómo ve la obra de Dios en la oposición del entorno que nosotros nos caminamos? ¿Usted ve diferencia entre cómo Dios le bendice a usted y cómo Dios trata a aquella persona que no se acerca a Dios o no se ha acercado a Dios? ¿Usted ve la diferencia? La vemos, hermano. Véase los hijos de las personas que están sin Dios. ¿Cómo usted ve? ¿Ve diferencia? Claro que sí, hermano. Y yo le voy a decir algo, no somos iguales. Los hijos de Dios no somos iguales, hermano, con los hijos del mundo. Los hijos del mundo, la gente pasa, como decía el hermano, dolores de cabeza cada rato, dolores de corazón. Pasan por problemas. Los padres no duermen, ¿por qué? Los hijos no llegan. No llegan. Están 2, 3 de la mañana. ¿Dónde estará mi hijo? Mis hijas. ¿Dónde estará fulano? Entonces sí, hermano, hay una gran diferencia. Quiero que usted sepa eso. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces y ¿qué más? Y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Estará contigo. ¿Cuándo? Siempre, donde quiera que tú vayas. El estar alejado de Dios, hermano, no solamente no tiene sentido, sino que también es algo necio, sino que también es peligroso y trae consecuencias fatales. Entonces, claro que vemos nosotros la obra de Dios en nuestra vida. De hecho, no tenemos, me estaba diciendo Sofía la otra vez, ¿verdad? Que gracias a Dios no tenemos que heredar eso nosotros a ellos de vicios. Esos vicios, hermano, no solamente matan físicamente a la persona que los tiene, sino también a los que están a su alrededor. No sé si usted, pero y a mis hijos les he dicho también el olor a cigarro, hermano, es algo que a mí hermano, es horrible ese olor. Yo recuerdo y eso creo que fue Sabrina que me vio en una ocasión, todos ellos, porque el olor de cigarro, hermano, a veces yo tengo que, y para serles sincero, muchas veces lo he hecho así y las personas hasta de hecho se me han quedado a ver, ¿verdad? Porque a mí me molesta eso. Y un día sé que Sabrina lo hizo también, ¿verdad? Y alguien la regañó pero hermano, algunos de ustedes va a hacer algo simplemente porque alguien le satisface. Y aquí, lo de los vicios, hermano, aquí, porque todo el mundo sabe por qué tienen los vicios, mucha gente acá en Estados Unidos, porque supuestamente es una libertad, porque todos tienen para hacer lo que quieran. Pero ahí aquí hay un problema. ¿Es libertad hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es libertad algo? ¿Hasta cuándo tú lo permites? Hasta que se convierta en un vicio. Sí, pero recuérdese, la libertad deja de ser libertad ¿cuándo? Cuando el uso de su libertad, hermano, daña a las otras personas.
Entonces, el vicio del cigarro daña. La otra estaba leyendo hoy, de hecho, en la mañana, y Virginia es uno de los estados donde es prohibido que alguien que vaya manejando, vayan niños en el carro. Porque hay gente tan necia, hermano, y tan absurda que van manejando y adentro del carro van los hijos, incluso de perros. A veces pensamos que solamente son los hijos, pero también en Virginia está la ley de que si alguien va manejando y van perros ahí, usted no puede ir, la gente no puede ir fumando. Pero son leyes que se han creado ¿para qué? ¿Y por qué? Hermano, porque eso no tenemos que pasarlo los hijos de Dios. No tenemos que estar viendo a alguien borracho. ¿Entienden las bendiciones de Dios? Y eso es consecuencia de ¿qué? De tener una vida entregada a Dios. Ahora, como último punto, vamos a ver el ejemplo de valentía al predicar, hermano, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hechos 4, 29 al 31. ¿Quién nos puede leer, por favor? Hechos 4, 29 al 31. Hermana Gladys. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiera orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, ahora algo muy poderoso aquí que podemos entender, hermano. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Cuando usted ve una amenaza, ¿qué es lo que usted quiere o no quiere hacer ahí? Se pone alerta. Se pone en alerta. Y cuando estamos en alerta, ¿qué es lo que hacemos? Hay dos opciones. Esto se llama el correr o pelear, el efecto de pelear o correr, ¿verdad? El fight or flight effect, ¿verdad? El famoso, cuando nosotros estamos en alerta, solamente podemos hacer dos cosas, o correr o confrontar al peligro que tenemos. Pero estos no hicieron ninguno de eso. ¿Qué es lo que hicieron? Y ahora el Señor mira sus amenazas, o sea, los republicanos, los publicanos, esta gente religiosa los estaban amenazando. Mire, acaban de salir de la cárcel. Y si siguen haciendo eso, los vamos a seguir metiendo. Pero ¿qué hicieron ellos? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Ellos mismos. Que con denuedo hablen tu palabra. O sea, les estaban diciendo, mira, no puedes hablar más de la palabra de Dios. Ya venimos, ya te zampamos preso. Pero ellos dicen, Señor, mira sus amenazas, Señor. Pero lejos ellos de correr o de pelear, ¿qué es lo que hicieron? Hermano, siguieron predicando la palabra de Dios y no de cualquier manera. Lo hacían ahora con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? ¿Alguien que me diga? ¿Con denuedo? Devoción con anhelo. Correcto, devoción con anhelo, con que se entienda el mensaje de nosotros. Con denuedo quiere decir eso, que hablemos más claro, Señor. Y dice, de denuedo habla en tu palabra, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales. O sea, ellos estaban, hermano, de esta manera. Por eso le digo que a veces nosotros creemos que no podemos llevar a cabo la palabra de Dios porque alguien dice que no lo debemos de hacer. Al contrario, hermano, cuando veamos amenazas, como a los apóstoles Juan y Pedro, que nosotros podamos ir y hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre nos dice o nos determina que hacer. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que obedecer a quién primero. Obedecer antes, ¿cómo dice ese versículo? Obedecer antes a Dios, ¿verdad? Que a los hombres. Vas a obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra? Ok, me va a decir usted, hermano, entonces que hay una ley que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Porque lo dice, le determina la ley. Pero si está en contra de Dios, ¿qué vamos a hacer ahí en ese dilema? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Cómo usted responde a un dilema donde hay una ley que dice que usted debe ser así, pero Dios dice que no debe ser así? ¿Alguien puede opinar acerca de eso? Es un dilema, ¿ok? Eso es parecido como cuando en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Que se inclinaban ante los reyes. Uh-huh. Y
pues los que creían en Jesucristo, ¿verdad? Ellos se oponían y sabían que si se oponían a eso, ellos estaban enfrentando la muerte, Claro. ¿verdad? Por no obedecer a un rey terrenal. Entonces, prácticamente, bueno, ellos ponían primero su amor a Dios y no solo lo ponían, lo demostraban Claro. que Dios era primero, ¿verdad? Que ellos no iban a cumplir ninguna ley terrenal. Entonces es lo mismo, viene siendo lo mismo. Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer por amor a Dios y demostrar con hechos, ¿verdad? Cuánto le amamos. Correcto, porque lo que nosotros hacemos para Dios no lo demostramos diciéndolo. ¿Cómo lo demostramos? Haciéndolo. Vean de qué fue capaz Daniel, hermanos. Lo que la hermana está diciendo. ¿A quién desafió Daniel? No solo desafió, hermano, al rey, ¿se acuerda? Porque era Nabucodonosor, ¿se acuerda? Que la ley decía que se tenía que postrar cuando veía la estatua, la imagen del Nabucodonosor. Y él lo hizo así. Hermano, pero si era ley, él no estaba en contra, no solamente del rey, ¿verdad? Pero en contra de ¿qué? De todo un sistema. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que cuestionar las autoridades. Si las autoridades van en contra, si las leyes de las autoridades van en contra de la voluntad de Dios, ¿para dónde usted se va? ¿Cuál sería su approach? ¿Cuál sería su pasos a seguir? Hay leyes que son injustas, hermano. Y nosotros tenemos que saber de que la palabra de Dios, ahorita hay un dilema y yo entiendo esto, hermano, acerca de que si republicano, que si demócrata en este país, ¿verdad? Y entonces, y cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la obediencia hacia Dios, Dios no nos ha mandado obedecer las leyes que nos satisfacen a nosotros. Dios nos ha mandado para cumplir leyes que satisfacen a quién? La voluntad de Dios, hermano. Aunque esas leyes sean detrimentales para nosotros. El mismo ejemplo de Daniel. ¿Era detrimental para él, sí o no? O sea, ¿era en contra de él mismo, sí o no? El no cumplir la ley que se le estaba diciendo que cumpliera, ¿era detrimental para él? O sea, ¿era en contra de él mismo, sí o no? Claro que sí, hermano, que estaba en tela de juicio. Su vida lo iban a meter, ¿verdad? Al pozo de los leones. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Qué nos enseña esa valentía de este hombre? Que hay que obedecer a Dios cuando las leyes satisfacen a Dios. Recuérdese que no le satisfacía a él no le convenía no obedecer, pero él obedeció. ¿Por qué? Por el amor hacia Dios. En nuestra vida, hermano, en nuestra sociedad hay leyes que sí están en contra de la voluntad de Dios. Y recuérdese que aunque usted no apoya esas leyes, pero no hace algo en contra de esas leyes injustas, ¿en qué nos convertimos nosotros? Cómplices, correcto. Y cuidado con ser cómplice de una ley, aunque usted no lo haga. Pero usted va a decir, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que Pilato no hizo nada, él se lavó las manos. ¿De verdad no hizo nada, hermano? Le voy a hacer pensar esto. Poncio Pilato, nosotros lo recordamos por qué en la Biblia. Se lavó las manos. ¿Y qué significa el lavarse las manos? Significa, bueno, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Y ¿no fue esa acaso una decisión? Sí. Claro que fue una decisión. Estaba, hermano, escuche bien, hermano, estaba un dilema moral ahí. ¿Cuál era el dilema moral? ¿Cuál era el dilema moral con la cual se encontraba él? Era elegir salvar a Jesucristo, pero no era un partido. Correcto. Correcto, veas, hermano, estaba el dilema de dejar libre ¿a quién? A un asesino ya probado, ¿verdad? Ya se le había comprobado, o dejar libre a un inocente. Pilato, al lavarse las manos, no es que no hizo nada, hermano, o no es que él se quiso despojar del problema, no, él tomó la decisión. Le dio luz verde. Correcto, dio luz verde para que crucificaran al inocente y dejaran libre al culpable, a la cual dice la palabra de Dios que no tendrían excusa. Dice la palabra de Dios que Dios no vino a condenar al justo ni a dejar libre al impío. Ambos deben de pasar la justicia.
Y si verdaderamente Poncio Pilato hubiese hecho justicia, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Dice, hecho lo que debería de ser. Pero incluso lavarnos las manos, hermanos, el hacer, taparnos los ojos y ver, no, yo no he visto nada, también nos hace responsables a nosotros. También nos hace cómplices. Entonces es un peligro. Por eso nosotros tenemos que discernir qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero si no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a discernirla? Entonces, la pregunta aquí es, hermano, ¿qué lugar debe tener la oración en nuestra iglesia, en nuestra vida personal, en nuestra iglesia? ¿Qué lugar? ¿Primero, segundo, tercer lugar? Primer lugar. Luego, hermano, la otra pregunta es, ¿qué ejemplo de valentía al predicar puede usted mencionar según su experiencia? ¿Algún ejemplo de alguien que usted recuerde, hermano, un ejemplo de valentía que usted puede mencionar? ¿De alguien que era una persona dada a la oración? Daniel. Daniel. Gracias, hermano. ¿Quién más? Moisés. Moisés, ¿verdad? ¿Quién más, hermano? Abraham, ¿verdad? Y vemos a todos estos hombres, siervos de Dios, siendo utilizados por Dios de gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué eran ellos utilizados de gran manera? La entrega para él. Había una entrega, hermano, una entrega genuina. Entonces, algo que nos debemos de recordar aquí es que debemos de hablar siempre con valentía lo que Jesús nos envió para hacer. Hablarlo con valentía, hermano. La diferencia entre la valentía, hermano, y dejar de hacer algo por el Señor. Y hay un tercer aspecto, simplemente decir, no, yo no evangelizo, pero tampoco condeno quien vaya a hacerlo. Estamos en lo mismo. Estamos siempre tomando una partida. Debemos también confiar por completo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos hacerlo? Claro que sí. Eso nos demuestra el tener la dependencia total en nuestro Señor. Y como último punto, debemos proclamar con valentía la palabra de Jesús. ¿Hay alguien o algo que le impida a usted hablar de la palabra de Dios, hermano? ¿Alguien o algo? Porque muchas veces hemos hablado de esto acerca de las excusas que tenemos, ¿verdad? Es que, hermano, no puedo, no conozco mucho, ¿verdad? La palabra de Dios. Hermano, tengo temor. El temor hace que las personas hagan ciertas cosas. Hermano, pero la pregunta es, ¿a qué es lo que usted le teme? ¿Qué es lo que le impide a usted hablar de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que le impide a usted llevar a cabo esa misión? Recuerda que es misión, no es que Dios nos está pidiendo a nosotros hacerlo. Es misión. Y la misión, hermano, no está cumplida ¿hasta cuándo? No se hace. Hasta que no se hace. Hay una misión que usted y yo tenemos. Y la debemos de llevar a cabo, querramos o no querramos. Amén, hermano. Así que ya esperamos de que hayamos aprendido que estos siervos de Dios vieron la soberanía de Dios, se sometieron a Él, y como punto de partida tenemos que ver que mientras que nosotros no reconozcamos la soberanía de Dios, nunca vamos a poder obedecerle. Por mucho que le digamos Señor, por mucho que le diga que lo oremos, papito, bendíceme. Y recuérdese que solamente podemos ser hijos de Dios ¿cuándo? Cuando decimos serlo o cuando le obedecemos. Correcto. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a tener unos minutos de refrigerio para que después podamos empezar nuestro servicio. Vamos a orar. Gracias, Dios amado, por su palabra, por hablar a nuestras vidas, Señor, por enseñarnos que hay prioridades, Señor, que no podemos guardar. Hay prioridades, Señor, en nuestra vida en la cual no podemos pasar por alto. Señor, revísanos de su poder, Señor, de su Santo Espíritu, para poder reconocer que usted es siempre, Señor, el soberano Rey de nuestras vidas, Señor. Somos sus siervos. Permita, Señor, que nuestro actuar, Señor, siempre sea para glorificar su nombre, a pesar que existan leyes, Señor, que contradigan eso. Señor, cuando hay leyes injustas, Señor, nosotros los hijos suyos, Señor, podemos discernir y podemos saber, Señor, que no hemos venido, Señor, a cumplir nuestra voluntad, sino la suya. Háblanos al corazón, Señor, que podamos en el servicio, Padre, estar atentos a su palabra. Gracias por los presentes, Señor, por lo que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Y que el resto, Señor, de esta actividad, Señor, que vamos a llevar a cabo,
sea con el único propósito de bendecirse en su nombre. En el nombre de Jesús, oramos. Podemos saludarnos unos a otros en el amor del Señor. Bendiciones.